Era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La Batalla del Prado. Los jueves a las 15 en Caput. Bueno, esta batalla de jueves, hoy es el jueves 14 de diciembre del año 2023. Pucha, ¿sabes lo que? Mirá lo que es la memoria, ¿no? Digo, hoy cumpliría años mi padre, fíjate vos. Ahora caigo en la cuenta, no me había dado, no había caído en la agenda. Hoy nuestro invitado es el profesor Héctor Daniel de Arriba. Estamos yendo al grano, a veces damos más vueltas, ¿viste? Pero hoy vamos al grano. Porque te has mandado, profe, te tuteamos y sin problema, ¿no? Ustedes los docentes, viste cómo son, ¿no? A veces. No. Soy amplio, yo soy open. Menos mal, porque me vi en tu currículo, que tiene varias cosas, sí, que aclara, como profesor de historia, has sido docente de aula. Sí, sí, tal cual. De edad, 25 años. Y también de cargos jerárquicos. Sí, director de escuela, exactamente. Mirá, también, o sea que ahí hay un carretel para desarrollar y para preguntarte cosas largamente. Pero el motivo de la invitación hoy al profe de Arriba es este libro que tenemos en las manos, que se titula Los muertos de Plaza de Mayo. Hago un paréntesis por esto, porque yo estoy seguro que a muchos de mis amigos y compañeros de la escuela que nos encontramos todavía y demás, uno dice los muertos de Plaza de Mayo y piensa automáticamente en el bombardeo de la plaza del 16 de junio de 1955. Y por supuesto es un lugar medular, es en este desastre que describe con gran amor, detalle y seriedad el profesor de Arriba. Son Los muertos de Plaza de Mayo, 1945. Yo digo, ¿quién murió en el 45? Tuve que empezar a leer el libro con curiosidad. 1953, que lo tenía más fresco, y 1955. El del 53, profe, lo teníamos más fresco porque este año, que hemos dicho, este es un año que tuvimos una suerte bárbara con los libros. Cuando hicimos el primer programa, ya estábamos con las memorias de Alfredo Alcón, que lo conseguimos en enero, en febrero, dando vueltas por acá, regalado en una mesa de sal, un libro extraordinario. Y también, a comienzos del año, apareció el libro, el de Juan Manuel Abal Medina, ¿no? Sobre Perón, que también tiene una cantidad de cosas bárbaras, de datos de intimidad, de casi una crónica de cómo va pensando Perón para tomar decisiones. Y tiene en el cierre del libro 2 o 3 bonus track, llamémosle, uno de los cuales es un artículo de Antonio Cafiero, publicado en el diario La Nación, sobre aquellas bombas, los atentados de Plaza de Mayo en 1953. Cómo lo que pasa en el momento, cómo reacciona la gente, y cómo reacciona Perón, que la gente le dice leña, dice, bueno, empiecen ustedes por dar leña, y después se corrige y dice, no, a estos bandidos los vamos a derrotar produciendo. Que yo me salgo de la vaina por decir es lo que hay que hacer, como dice ahí, producir y producir. Pero bueno, acá están los del 45, los del 53 y los del 55. Con una característica de este libro, además de que está caracterizado por la seriedad del trabajo, que es que a vos te interesó, profesor de Arriba,
meterte en quiénes eran cada uno, porque una cosa es decirte son 30.000, son 300, son 2. Bueno, pero ¿quiénes eran esas personas? Bueno, entonces contanos un poco ese impulso de dónde te nació a vos, porque además, mirando tu currículum, he visto que vos sos del año 57. Tal cual. Quiere decir que vos no habías nacido cuando ocurrió 45, 53 y 55. Yo, que soy del 51, tengo memoria de mi casa cuando miraban las fotos en la revista Sí, o la que era de ese momento, con las víctimas y con las cosas terribles que pasaban. Yo me acuerdo de eso. Quedé marcado, impresionado para siempre. En tu caso, ¿qué fue lo que te movió a vos a meterte con este tema, más allá de que después te preguntaremos por otros libros que has hecho, ¿no? Correcto. Bueno, primero agradecer la invitación y la presencia acá, el espacio y el tiempo. Segundo, en relación con cumpleaños, hoy 14 de diciembre es el cumpleaños de mi hermana, Adriana Silvia, que es la que hizo la corrección literaria del libro y el comentario de contratapa. Que es periodista. Es licenciada en periodismo y es profesora. En mi familia somos todos docentes. Y en tercer lugar, yendo a la pregunta, a mí siempre me interesó enseñar la historia, como la ejercí durante toda mi carrera docente de 25 años, con muchas fuentes, en forma didáctica, para que los alumnos tuvieran una comprensión general de la historia. Historia universal o historia argentina, latinoamericana. Entonces, y siempre tratar de utilizar herramientas didácticas accesibles a un adolescente. Estoy hablando hasta que yo dejé de ejercer la docencia hace ya 16 años atrás. Entonces, arrimar la historia a través de lectura de documentos, de películas, por ejemplo, para la época de Rosas, utilizaba como disparador la película de María Luisa Bember de 1984 llamada Camila, que es aquel hecho dramático, con un final dramático donde Camila O'Gorman, una joven de 23 años, se enamora de un señor, un chico de 25, con el detalle de que el chico era cura. Entonces, se van de Buenos Aires, los encuentran en Goya y terminan fusilados por orden de Juan Manuel de Rosas. La película describe toda la época. Entonces siempre mi interés era que a los alumnos llegara a la parte humana de la historia. No un dato económico solamente, una cifra, una cronología, una biografía, un mapa, sino que la historia está hecha por seres humanos. Nosotros todos los días estamos haciendo historia. Y ese hacer de todos los días se convierte en la suma de hechos en un proceso que es como se va sumando, se va agrandando y de pronto produce un cambio. Hay un clic en algún momento que es personalizado por alguien, llamemos líder, lo que sea, que toma las banderas de todas esas personas, nosotros, que quieren un cambio o que quieren una transformación o que quieren algo. Pero la historia está hecha por seres humanos y escrita por seres humanos. En este caso particular, sí un poco, tanto en el estilo de escritura como en el objetivo de la investigación, de ir a hechos poco investigados. Así como escribí sobre Camilo O'Gorman, los O'Gorman, un hecho de la guerra del Paraguay. Se ha escrito muchísimo, sobre todo de la guerra de la Triple Alianza, pero yo escribí un libro muy focal. Se llama Bellavista saqueada, Corrientes 1865. Todos podemos leer muchísimo sobre la historia de la guerra, pero yo tomé los 45 días en que, al retroceder las tropas paraguayas para retornar a Paraguay, se instalan en Bellavista y la saquean durante 45 días. Entonces, ¿qué padeció Bellavista en los saqueos, las violaciones, los robos? Eso es la humanidad en pleno y exacerbada porque estamos en un contexto de guerra. Y así la vida de un gauchito correntino, Aparicio Altamirano, siempre buscando el enfoque humano. Entonces, de estos tres hechos, yo tenía en mente, mucho antes de la pandemia, escribir sobre quiénes habían sido los muertos del jueves 16 de junio de 1955. ¿Lo tenías desde cuándo eso? Muchísimos años, siempre estaba ahí dando vueltas.
Entonces, escribir sobre que la historia no tiene que ser solamente un registro de número de personas, listas, en este caso fallecidos, sino que apuntara la investigación saber quién era esta persona en vida cuando, tomando este hecho del 55, pasaba o estaba cerca de Plaza de Mayo y cae muerto. Entonces, empiezo a armar el proyecto en la computadora y a investigar. Y ahí me encuentro con algo que yo no conocía, que era el atentado en la Plaza de Mayo, porque el contexto del libro geográfico es la Plaza de Mayo, que en el 15 de abril del 53, en pleno acto de la CGT, a partir de las 5 de la tarde, y ya iniciado las palabras del presidente constitucional, que era el general Perón, estallan 2 bombas y la segunda mató 6 personas. Yo no tenía la menor información, no había leído nunca nada sobre ese hecho, nada. Y sí tenía una pequeña, muy vaga referencia que cuando se desconcentra la gente en la madrugada del 18 de octubre de 1945, cuando terminan las palabras del, en ese momento, coronel Juan Domingo Perón, que termina hacia casi la medianoche del 17 de octubre, cuando se desconcentra la gente, se produce a pocas cuadras de la Plaza de Mayo un tiroteo y mueren 2 jóvenes. De eso sí tenía una mención, algo. Entonces, bueno, decidí, para no hacerlo solamente de un hecho, tomar una década, por eso es 1945, 1955, un espacio en común, la Plaza de Mayo, que no significa que la plaza haya vivido solamente esos 3 hechos sangrientos, porque a posteriori, 2001, por dar un ejemplo, también hubo muertos en la Plaza de Mayo, la represión de fines de la dictadura, cuando muere el obrero Flores. Entonces, tomé la década, tomé el espacio y me puse a investigar. ¿Tomaste el siglo XX? ¿Tomaste ese el siglo XX, esa década, sí, exactamente. Sabiendo que la Plaza de Mayo es la plaza icónica de la historia argentina, nace en nuestra patria, y desde el nacimiento de nuestra patria, las grandes ejecuciones se produjeron en Plaza de Mayo. Y eran colgar los cuerpos. Y las invasiones inglesas también. Fue el epicentro, exactamente. Entonces, tomando la década del siglo XX, comienzo la investigación que consistió en ver si había algún libro ya referido a alguno de estos 3 hechos. Sí, del 45 siempre se habla del 17 de octubre y muy poquito que terminado el 17 de octubre hay 2 fallecidos. El foco era siempre el 17 de octubre como el nacimiento de un partido político y de una figura líder, pero no de los muertos, que poco se había escrito. Del 53 nada, y del 55 sí, sobre todo de la década del 90 en adelante, comenzó a investigarse un poco, pero no había un libro que fuera no solo lo macro de los 3 hechos, sino apuntar a que cayeron seres humanos de distintas edades, actividades, profesiones, actividades familiares, etcétera, laborales, y que apuntara justamente a que detrás del personaje, identificado con nombre y apellido, había un ser humano que fue a la plaza, que pasaba circunstancialmente y que en los 3 casos cayeron muertos por balas, los 2 jóvenes del 45, balazos de armas de corto calibre, los del 53, 2 bombas, la segunda la que mata a 6 personas, y el 55 es que es el de hecho dramático mayor de la historia argentina en un contexto de paz, en pleno mediodía. Los aviones de la Marina de Guerra bombardean el hecho se lo conoce como el bombardeo de la Plaza de Mayo, pero si nosotros tomamos el nombre así literal, es un nombre erróneo, porque no es que los aviones fueron y bombardearon la plaza, la pirámide, la fuente, el cabildo, sino que solamente cayeron 2 bombas en la Plaza de Mayo, y el objetivo del 55 era bombardear la Casa de Gobierno para matar al presidente constitucional y reemplazarlo por un triunvirato de civiles. Y que no solo fue el 55 las muertes y los heridos en torno a la plaza, Irigoyen, Rivadavia, Paseo Colón, sino que hubo 6 muertos en Recoleta, porque la residencia presidencial estaba en Recoleta, donde hoy está la sede de la Biblioteca Nacional, que era el Palacio Unzué.
donde en julio del 52 había fallecido Eva Perón. Sí. Entonces, esa era la residencia presidencial en 55, que es demolida en el 56 con el gobierno de Aramburu y Rojas. Bueno, mueren 6 allí y hay 2 muertos en La Matanza, en la avenida Crovara de La Matanza. Un obrero de Jabón Federal, una empresa importantísima que fue cerrada en el 90, y un soldado conscripto de apellido Criscuolo, que venía con el regimiento 3 de Infantería de la Tablada a defender al gobierno. Entonces, armé la década, busqué el espacio, busqué la correctora, que es mi hermana, y busqué a mi amigo Demian Arbelo, que es el autor de la tapa, que es una tapa, como todos han dicho, impactante, impresionante. Sí, porque se ve la pirámide de Mayo en primer plano, con la Casa Rosada atrás, y la pirámide de Mayo ensangrentada, ¿no? Como si hubiese sido herida la figura de la República, de la patria ahí arriba. Exactamente. Y la sangre llega al piso, aparte. Claro. Está muy bien trabajado porque es un profesional de primera, Demian Arbelo González. Entonces, armé todo eso, fui a la Hemeroteca, yo soy investigador de la Biblioteca Nacional, soy investigador del Palacio de Tribunales, fui a la Biblioteca del Congreso, leí todos los diarios y revistas de cada uno de los hechos, posteriores al 18 de octubre, al 15 de abril y al 16 de junio, y tiene un elemento importante que, más allá de la fuente dura, que es un obituario, un diario, las fotos, los registros de inhumaciones de los cementerios. Fui al cementerio de Chacarita, Flores, Recoleta, el cementerio alemán, el cementerio británico. Vía online, entré a la nube del cementerio judío de la Tablada, porque ellos tienen todo en la web. Entonces uno busca un judío muerto y encontré a León Schiff, que murió el 16 de junio del 55, que está en el cementerio judío de la Tablada. Los cementerios, fui al cementerio municipal de Avellaneda, y después, por contactos de teléfono, otros cementerios provinciales y municipales. Con todo eso, que sería lo duro, lo enriquecía todo eso con los testimonios de parientes de las víctimas. En el caso del 45, mueren 2 jóvenes, Francisco Ramos y Darwin Ángel Pasaponti. Pasaponti dejó 2 hermanas que se casaron, tuvieron descendencia, entonces yo me contacté con Alicia Terán Pasaponti, sobrina de Darwin, y entonces ella me contó los relatos familiares que habían llegado a través de la madre, hermana del muerto, hasta la actualidad. Del 53, de los 6 víctimas, muere un obrero del subte llamado Osvaldo Mouchet, y yo me contacté con el nieto, que también se llama Osvaldo Mouchet, y con el bisnieto, que también se llama Osvaldo Mouchet. Y con el 55, que son muchas más las víctimas, ahí sí me contacté con hijos de fallecidos, sobrinos, parientes de distintas ramas, y en todos los casos, bueno, primero fue la sorpresa en el contacto telefónico, vía WhatsApp. ¿Quién es usted? ¿Qué busca? ¿Por qué me pregunta sobre mi familia, sobre este hecho? Y después, cuando la gente ya se relajaba y entendía el objetivo del proyecto, que es homenajear a las víctimas, el libro homenajea a todas estas víctimas, bueno, me mandaron fotos de sus parientes, fotos de la libreta de enrolamiento, como se usaba en la época, fotos familiares, y que están en el libro en un anexo fotográfico. Y bueno, han llorado, se han emocionado, me han contado lo que un obituario, un diario, una revista del momento no reflejó nunca, que son estas vivencias familiares de los relatos que fueron trasladándose de generación en generación. Claro, y nos recuerda a los que lo leemos hoy que todos fueron personas y que todos son, como diría un pensador famoso, es la presencia de las ausencias, ¿no? Claro. Porque para uno, con la distancia afectiva del caso, uno puede decir, bueno, murieron 3, murieron 10, murieron 100. Ahora, para el que lo perdió del vínculo cercano, es una presencia vigente. Y me parece, profe de Arriba, que pescaste el valor simbólico de la Plaza de Mayo. Porque bien decís, cayeron 2 bombas puntualmente, ¿no? Y estás obligado a ser preciso en qué lugar
explotaron, por ejemplo, las de los trolebuses, se llevaron pibes puestos, lo que había arriba. Una masacre inimaginable, muy difícil de representársela si uno no estuvo ahí, y creo que los que estuvieron ahí, porque me acuerdo de Alfredo Carlino, sí. que les es difícil decirlo, ponerlo en palabras. Pero digo el valor simbólico de la plaza, la potencia simbólica, porque me es inevitable escucharte y leer tu libro desde el presente, obviamente, ¿no? Como se lee la historia, se lee de aquí y ahora. Y yo digo, el 2001, yo me doy cuenta que en Plaza de Mayo finalmente no fueron tantos los muertos como en todo el país. Creo que fueron 70 y pico, y acá en Plaza de Mayo fueron 2 o 3. Creo, no quiero, sí, un poquito más, pero no fueron más una cosa la suma total es de todas las provincias del país. Pero yo tengo en mi memoria como si hubiese sido todo en Plaza de Mayo. Para mí Costequi y Santillán, que fueron en el puente de Pueyrredón, siempre los asocio a la Plaza de Mayo, como si hubieran ido a la Plaza de Mayo. Y me pasa con más casos esto, ¿eh? Ahora, no me imaginaba lo de la retirada del 45, yo tampoco había oído hasta tu libro ese episodio, el de Darwin Passaponti, y al leer en tu libro un perfil de Passaponti, de su familia, digo, ¿qué tipo que nos perdimos? Tipo que nos perdimos? Porque vos le reproducís ahí un par de poemas que son de un tipo que tenía un corazón grande como una casa, porque una cabeza. Claro, los padres eran universitarios, eran farmacéuticos, el papá tenía ya una formación partidaria, era anarquista, escritor, y el chico, tenía ya en su genes un poco esto del interés literario, y Darwin Ángel pertenecía a la Unión de Estudiantes Secundarios, que era la rama juvenil de la Alianza Libertadora Nacionalista. Claro, fíjate, mira que es breve, lo leo porque es breve, no para hacerme el cafrune, digamos. Pero él escribe esto, es un muchacho. Y en ese año pone esto: quise cruzar la vida con la luz del rayo que el espacio alumbra, seguro de no vivir más que un instante, seguro de no morir debilitado, así como el rayo, corto, breve y soberano. Sí, es un fragmento de un poema, o creo que es todo el poema, que le dedicó a su novia, Margarita, creo que era el nombre. El chico muere con 18 años y Francisco Ramos muere con 21, y como Darwin tenía esta formación unionista, aliancista, y después el papá se pasa al justicialismo, de los dos muertos es rescatada la figura de Darwin hasta la actualidad. De hecho, donde teóricamente cayó con un balazo en la frente, que era Avenida de Mayo al 1300, en la vereda del diario Crítica, ahí hay un monolito que en el 2010 inauguró el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, y todos los 17 de octubre se coloca una ofrenda floral en homenaje a Darwin Passaponti. Acá en Cava hay una plazoleta en Núñez que se llama Darwin Ángel Passaponti. No lo sabía eso. Y como después el papá Trento se muda a Moreno y fue candidato a intendente y ganó, pero no pudo asumir el cargo porque fue en la época de Frondizi, cuando los militares anularon las elecciones, o presionaron al presidente para anular las elecciones. En Moreno hay una ruta provincial, parte de una ruta provincial que se llama Darwin Ángel Passaponti, y la farmacia que fundaron los papás en Moreno, frente al hospital, en la esquina enfrente, en diagonal al hospital, se sigue llamando Passaponti. Entonces, explícame una cosa, vos que sos profesor de historia, Héctor Daniel de Arriba, ¿por qué con tanta referencia? Yo es la primera vez que me entero de la existencia de Darwin Passaponti. ¿Cómo funciona eso? A ver, institucionalmente él mantiene viva la memoria de Darwin, el Instituto de Investigaciones Históricas. ¿De dónde? ¿El Instituto de Investigaciones Históricas? Que tiene la sede en la calle Austria, detrás de la Biblioteca Nacional. ¿Y de qué depende? ¿De cultura? Sí, de Nación. Es un instituto. Se ocupa de mantener esa entre memoria. Todos la memoria de Darwin, sí. Segundo, la familia siempre fue de bajo perfil. Y tercero,
como que, bueno, fue un joven que no tenía una militancia. De hecho, el peronismo no existía el 17 de octubre del 45. Como partido nace en diciembre del 46, después de haber ganado las elecciones en febrero del 46. Y pasa a ser tomado y rescatado por el justicialismo a raíz de una carta que Perón le escribió a Trento en diciembre del 68, donde, bueno, agradece algunas situaciones y le dice: tu hijo Darwin fue el primer mártir del justicialismo. Y ese renglón se replica en la placa del monolito que está en lo que era la sede del diario Crítica. Entonces, de la década del 60 en adelante sí pasa a ser la figura mártir del justicialismo. Pero hasta la década del 60, desde la muerte de Darwin hasta fines del 50 y pico, Darwin siempre fue recuperada su memoria por la Alianza Libertadora Nacionalista, por Guillermo Patricio Kelly y por toda la derecha, diríamos, ideológica del nacionalismo. De hecho, cuando los jóvenes juraban el ingreso a la Alianza Libertadora, el juramento con la mano derecha levantada se hacía frente a la tumba de Darwin en Chacarita. Ajá. Y después se finalizaba la ceremonia con una misa, o sea, la Alianza Libertadora finalizaba la ceremonia con una misa en la iglesia Santo Domingo, acá a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. Y en alguna misa estuvo presente Trento Passaponti, el papá, hasta que el papá se pasa al justicialismo. Entonces, la derecha ideológica siempre la mantuvo vivo, y hasta la actualidad hay un partido político de ultraderecha cuyo conductor es Biondini. Sí. Bueno, la juventud del partido de Biondini se llama La Passaponti. Ah, la pelota, cuánta contradicción condensada, ¿no? Y falta un dato. ¿Será por eso entonces que yo tengo la censura, la autocensura sobre su memoria? Y hay otro elemento, cuando en el tercer gobierno de Perón surge la AAA en manos de José López Rega. Es un grupo paramilitar, etcétera, que en esa década se enfrentaba la derecha peronista con la izquierda, etcétera. Bueno, la AAA perseguía a la gente de izquierda, mataba, etcétera, amenazaba artistas, Brandoni, Nacha Guevara, que se tuvieron que ir del país, etcétera. Alfredo Alcón, correcto. Y una brigada paramilitar de la AAA que mató al abogado Curuchet en Córdoba, que defendía a los obreros. La brigada esa paramilitar se llamaba Passaponti. También. Ah, pero mira vos. Porque el origen de Darwin, su formación, si hubiera seguido vivo y no hubiera cambiado de lugar ideológico en el espectro, era de derecha. Católico, claro. Y de bueno, derecha. Ocurre con varias grandes figuras, ¿no? Que uno sabe que adhirieron o votaron por el nazismo o se afiliaron al partido nazi, y entonces para la mirada personal o la interpretación que uno hace cuesta digerir. Dice, ¿cómo este monstruo pudo afiliarse, este genio pudo afiliarse al monstruo del nazismo? Y me renueva la intriga, o me la multiplica, me la agiganta el hecho de que escribiera tan bien siendo tan joven. Porque incluso en una pincelada romántica que también se reproduce en el libro, dice, él escribe al de la novia, ¿no? Que dice: ojos claros serenos, si de dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis airados? Y esto, si vos me decís, esto lo escribió Ernesto Cardenal, por ejemplo, yo me lo creo. Claro. Me lo creo. Esto lo escribió un muchacho de 18 años. Que era estudiante de quinto año del Mariano Acosta de acá de Capital. Claro, el mismo colegio al que fue, entre otros, Julio Cortázar. Claro. ¿no? Donde tuvo grandes maestros que lo iniciaron en la cuestión de la filosofía y demás. Bueno, yo no sé si el Mariano Acosta sabe que tiene como un alumno muerto desde el 45, porque bueno, este año yo tuve mucha actividad con el libro, presentándolo en distintos lugares, espacios, y me quedó para el 2024 acercarme al Mariano Acosta, como me tengo que acercar a otra institución de 2 estudiantes muertos en el 55,
para, bueno, proponer una actividad en recordación de Darwin Ángel, porque era alumno del 5º año del Mariano Acosta. Bueno, estas contradicciones que para tipos como yo, como uno, son tan difíciles de digerir, ¿no? Creo que deben ser abordadas, como la AAA, López Rega. Yo he leído mucho sobre el tema, y creo que hay mucho para ver ahí todavía, hay mucho para escarbar, pero siempre teniendo en cuenta la dificultad. Porque como decía, hace poco lo vi al general Balsa, a Martín Balsa, entrevistado por Luis Novarecio en el canal de La Nación Plus. Sí. Y Balsa usó ahí una categoría que a mí me pareció apropiada, que dice, son temas delicados, o temas, creo que fue la palabra que usó, temas que son muy, así muy dolorosos, que vos no podés acercarte a una herida abierta, igual que una herida que ya cicatrizó. Son grados distintos de acercamiento. Bueno, Martín Loza, querido, vamos a hacer la primera pausa que nos corresponde. Dije pauta, mirá qué lapsus con el tema de las pautas que están en discusión, si se la van a dar a los medios o no se la van a dar. Que no es el caso de este espacio, digamos, para aclarar, es simplemente un lapsus. ¿En quién estaría pensando? ¿Será que de reojo miro la pantalla de televisión? Vamos a hacer el corte y cuando volvamos, tenete a mano esos temas musicales que preparamos a propósito de la entrevista con el profesor de arriba, más allá de que la intención es seguirlo estrujando y sacándole el jugo, porque la búsqueda de la verdad es infinita y vamos a aprovechar los minutos que nos queden. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Son como niños buscando abrigo. Laburarte. Jueves a las 4 de la tarde. En Capó. Si suena así, hay quienes la pasan mal. Mejor que suene así. En estas fiestas, Pirotecnia Cero. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Santoni conduce. Marino dignifica. No estamos solos. Un programa donde el que pierde acompaña. No estamos solos. Los jueves a las 18. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Proyecto colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas.
Bueno, el ángel de la bicicleta, León Gieco, la voz inconfundible, es el autor de la letra, la música de Luis Gurevich, como tantas canciones de Gieco. Está dedicada a Claudio Pocho Leprati, un muchacho asesinado en los sucesos de 2001, ¿no? Y la letra dice cómo lo mataron. Se subió a un techo a decir, pará que acá hay pibe, en una escuela, y le tiraron, lo mataron igual. Más allá del rescate de esta figura tan vigente, de quien salió un libro hace poco, también vi, hace estos años, dedicado a su padre que falleció muy poco después de que muriera el pibe, es su hijo, ¿no? Pero más que nada lo que nos interesaba traer para seguir con el profesor Héctor Daniel de Arriba y este libro tan interesante que es Los Muertos de Plaza de Mayo, 1945, 1953 y 1955. Esta cosa que dice la letra de la canción de Gieco, que esto que nos mata sin importarle si somos obreros, curas o médicos, ¿no? Vienen cuando hay bombas ni que hablar. Ahora, cuando se va hacia la verdad a través de las personas, ¿no? De las personalidades, de quiénes fueron, cada uno que lo agarró una bomba en el subte o lo agarró frente a crítica, como en el caso de este muchacho Darwin Pasaponte. ¿Cómo manejás y cómo te has trabajado la cuestión de las cifras? Que en el caso del bombardeo de Plaza de Mayo, he visto cómo lo manejaste. Vuelvo a decirte, uno inevitablemente lee desde el presente. Entonces yo, una cosa que celebré especialmente de la gestión de Horacio Pietragala en Derechos Humanos, en el gobierno que acaba de terminar, fue que él se puso a trabajar un censo, una especie de avance de datos y demás, sobre las cifras, para detectar exactamente cuántos fueron. Creo que con el impulso que él le da o la tranquilidad que él le da, hacerlo desde la verdad. Al contrario, si vos tenés una verdad interior, no deberías tenerle miedo a ninguna comprobación o corrección o ratificación o lo que sea. He visto en ese sentido que, un dato de tu libro, que el almirante Rojas, en un momento que fue el gran responsable del bombardeo, él mismo proporcionó un listado de víctimas o una cifra aproximada, ¿no? ¿Cómo lo trabajaste vos, lo de las cifras? ¿Y qué importancia le das al número? ¿Qué importancia a tu juicio debe tener? ¿Es lo mismo 1 que 100, que 10.000? Bien, con respecto al 45 no hay duda, fueron 2 muertos nada más, 53 tampoco, son 6 muertos. Los que murieron cuando salían del 17 de octubre, claro, 2 en esa madrugada. Y la bomba del subte del 15 de abril del 53 fueron 6 muertos. Sí. Con respecto al 16 de junio, el bombardeo que se lo conoce como el de la Plaza de Mayo, que previo a la entrevista hablamos que literalmente no es que la Marina de Guerra, los aviadores bombardeaban la plaza, sino que tenían como objetivo matar al presidente, que estaba en la Casa Rosada, que tampoco estaba en la Casa Rosada, porque los servicios de inteligencia le habían avisado de los movimientos raros, que días anteriores ya se sabía de que había un complot, y en esa mañana del 16 de junio el presidente termina temprano una audiencia con el embajador norteamericano, y los edecanes y 2 ministros le dicen de los movimientos de los aviones en las bases aeronavales, y entonces lo llevan al búnker del Ministerio de Defensa, que hoy sigue siendo el Ministerio de Defensa, que antes se llamaba de Ejército, detrás de Casa Rosada. El bombardeo fueron 3 oleadas, 12:40, 15:15 y 17:23. Las bombas eran de explosión, que provocaban boquete, y fragmentación. Al abrirse el cabezal largaban esquirlas. Fueron en Plaza de Mayo, es decir, en torno a la Plaza de Mayo, Avenida Paseo Colón, Irigoyen, Rivadavia. 2 caen en Plaza de Mayo. La Casa Rosada, por supuesto, sobre todo el ala sur, destruida. Y 3 aviones atacan Recoleta, porque ahí estaba la residencia presidencial, el Palacio Unzué. Mueren 6 personas, Pueyrredón y Las Heras. La calle Guido, de lo que hoy se llama la isla dentro del barrio de Recoleta, muere una mucama, Inés Quetiduto, y en La Matanza mueren 2.
un conscripto y un obrero, en la avenida Crovara. Terminada la jornada, la triste jornada del 16 de junio, que termina con una llovizna y la quema de las iglesias en torno a la Plaza de Mayo y algunas alejadas, a los pocos días, o sea, 17, 18, 19 de junio, comienza la reconstrucción, la limpieza, todo lo destruido, de lo que se podía reconstruir en 2 o 3 días, y el gobierno del general Perón nunca dio cifras oficiales. El 31 de agosto del 55, en un discurso, él dice, vamos a hacer un homenaje a las 200 víctimas del 16 de junio, el 31 de agosto del 55. Al año siguiente, ya exiliado, debería estar en Venezuela o en Panamá, habla de 500 muertos. Tomando como ejemplo las palabras del presidente de ese momento. Hay que recordar que 3 meses exactos después del 16 de junio se produjo el golpe de Estado llamado Revolución Libertadora. Entonces la Revolución Libertadora, de ahí en adelante, por muchos años, la continuidad del pensamiento de la Revolución Libertadora, por muchos años, siempre recordó del 16 de junio la quema de las iglesias y tapó el bombardeo y la cantidad de muertos. Hasta que en la década del 90... Daniela Marino, que es una abogada que perdió al abuelo en la boca del subte A, y Liliana Bacalja, que perdió al padre también en la boca del subte de la línea A, presenta al entonces presidente Néstor Kirchner el proyecto de rescatar del olvido y traer a la memoria presente el listado de los muertos. Entonces, por iniciativa de esta hija y nieta de muertos del 55, se comienza un trabajo de investigación. Y el primer elemento recordatorio que se inaugura en el 2005 es la placa del edificio de la CGT, el hall central, el hall de entrada, que tiene una enorme placa de bronce, 279 víctimas, nombres de 279 personas. Después, en el 2009, se inaugura, detrás de Casa Rosada, lo inaugura en su primera presidencia Cristina Fernández de Kirchner, el tótem que aún está en pie, que construyó la arquitecta y artista plástica Nora Patrich, y ahí hay en la banda metálica de la base 350 víctimas, nombres de 350, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuando era conducida por Eduardo Duhalde, edita un libro titulado Bombardeo 16 de junio de 1955, primera edición 2010, que termina con 2 listados, un listado A basado en actas de función y un listado B, y sumado da 308 víctimas. Y en el 2015 sale la segunda edición revisada, se llama así, y son 309. A raíz de todo este movimiento, a partir de los 90 y de las presidencias de los Kirchner, entonces hay un proceso de buscar datos, y las cifras son todas disímiles. De 1.000 muertos y 3.000 heridos. Yo entonces en el libro pongo todas las fuentes que consulté, donde las cifras son disímiles totalmente. Sí. Heridos es imposible saberlo. Tienen que haber sido muchos. Pero en cuanto a los muertos, en mi relevamiento, incluso después de publicado el libro, me aparecieron algunos errores de personas que no murieron como consecuencia del bombardeo. Yo relevé 213 víctimas y tengo un capítulo de casos especiales donde no pude confirmar que hayan muerto las personas que se mencionan, que incluso están en el monumento, en la placa o en el libro de Secretaría de Derechos Humanos, porque no encontré en los cementerios que mencioné antes, no encontré en los libros de inhumaciones la entrada de ese cuerpo, no encontré obituarios. Y entonces me quedaron esas dudas, como sí pude comprobar con algunos parientes de personas que la señora Doyle de Alemán
que muere en 1994 de cáncer de pulmón porque fumaba mucho, y que ella fue herida en el 16 de junio, y las hijas me dicen, que viven en Salta, no, mamá no murió en el bombardeo. Sin embargo, aparecen en el libro, en la placa, en el monumento. Mamá no murió en el bombardeo. Entonces, las cifras son disímiles, muy amplias, muy dispares, pero en mi objetivo de homenajear a las víctimas, yo diría que el número para mí queda en segundo plano, porque yo pongo en primer plano quiénes fueron los muertos en vida. Yo lo que rastreé con todas las fuentes que pude, de los familiares y de obituarios y de partidas de defunción, reconstruir la vida de esa persona, desde el menor Bevilacqua, 3 años, al mayor de 89 de junio del 55, las actividades, por qué estaba, por qué fue, o por qué lo llevaron, porque Néstor Engracia, nieto de un obrero de frigorífico La Negra en Avellaneda, me dice, a mi abuelo lo cargaron en el camión, porque cuando convocó a la CGT a defender el gobierno, no esperaba un segundo bombardeo cuando los obreros se autoconvocaron y otros venían traídos por la CGT, llega el segundo bombardeo, entonces había más gente en la plaza y en sus entornos que a las 12:40 cuando se produjo el primer bombardeo. Dice, a mi abuelo lo cargaron y fue con su hijo, el hijo volvió, pero mi abuelo no volvió. Entonces yo en muchos casos puse textualmente lo que me contaron los familiares, por eso las cifras para mí son más de 200, pero hayan sido 1, 10, 15, 20, eran personas inocentes que murieron por las circunstancias históricas del momento. Y una cosa, profesor, hay un episodio que yo no llegué a leer por falta de tiempo en el libro, pero debe estar, que son las víctimas del trolebús. Bueno, los aviones tenían como objetivo matar al presidente y por lo tanto tenían que bombardear la Casa Rosada. Cuando se enteran supusieron, le llegó una noticia que el presidente no estaba en Casa Rosada, pero no sabían que estaba en el búnker del Ministerio de Guerra, creyeron que estaba en la residencia presidencial, por eso 3 aviones van a Recoleta. Los aviones venían por Avenida de Mayo y empezaban a tirar las bombas. Hay que recordar que el 16 de junio estaba previsto un desfile oficial de homenaje a la bandera, a San Martín y al presidente, en desagravio al acto del Corpus Christi de la semana anterior, donde se había quemado una bandera en la manifestación de la Iglesia Católica y los opositores al gobierno. Entonces, a las 10 de la mañana del 16 de junio, la aeronáutica iba a hacer un desfile. Pero como el plafón, o sea, la neblina, era muy baja y muy cerrada, se suspende el desfile oficial y recién, ya no desfile oficial, hacia el mediodía, que aclaró un poco, despegan los aviones de la fuerza de la Marina de Guerra para bombardear la Casa Rosada. Pegan varias bombas a la Casa Rosada, van hacia el río, pegan la media vuelta y toman sobre la avenida Paseo Colón, donde estaban todos los autos estacionados de los empleados del Ministerio de Hacienda, como se llamaba en ese momento, y corrían las 2 líneas de trolebuses de norte a sur y de sur a norte. Hay que imaginar que a las 12:40, cuando comienza esta tragedia, era un movimiento normal en una ciudad normal, en el epicentro de la ciudad, que era la plaza, la Casa Rosada, las avenidas, movimiento de los bancos, bueno. Hay un mito de que una bomba cayó sobre un trolebús. Ninguna bomba cayó sobre un trolebús matando a todos. Las bombas cayeron, en el caso del famoso trolebús 305, enfrente del trolebús, y toda la onda expansiva se introdujo al trolebús y mató personas del trolebús. Y está el mito que se repite. Yo me olvidé mencionar, hago un paréntesis, que entre las fuentes que consulté, yo fui al Archivo Nacional de la Memoria, que funciona en la ex ESMA de Avenida Libertador, porque ellos tienen digitalizados 169 actas de defunción, y salió el tema. Entonces, el tema es que hay un mito que dice, en 2 versiones, que un trolebús con niños escolares santiagueños es alcanzado por una bomba y mueren todos los niños. Y está la segunda versión de que los niños eran salteños. Entonces, yo tuve que ir varias veces a la ex ESMA
Y los que habían escrito el libro 2010-2015 me dijeron, mira, es un mito porque nosotros, y después yo lo corroboré llamando a Santiago del Estero a una biblioteca, fuimos, porque si hubiera habido un trolebús con niños escolares, que nunca se dice la edad, niños escolares que iban a visitar al presidente, caen muertos, en los diarios del 17 de junio, 18, 19 de junio, no hay ni una foto, ni una nómina, ni un recorte, ni recuadro que diga, entre la tragedia, la mayor de todas, niños escolares, maestras que acompañaran a los niños. Y ellos fueron a Santiago del Estero y no encontraron nóminas de inhumados en los cementerios de Santiago del Estero. Muy, muy interesante para ver eso. ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo menciono a esto, menciono también, pero no lo corroboré y después de publicado el libro me contacté con una biblioteca de Santiago del Estero y me dijeron, no está confirmado, no tenemos nada. Porque después de tantos años siempre, y con las leyes de indemnizaciones que se dictaron, se sancionaban para las víctimas, evidentemente si murieron niños escolares, padres, hermanos, tíos, tendría que haber testimonio. Claro, exactamente. Claro. Entonces el número mío es 200 y algo de víctimas, 212, hoy tengo 201, pero le doy más importancia a la vida que se perdió que al número que todavía está en duda. Martín Loza, fíjate de ir preparando, si ya nos vamos retirando de a poquito, la Milonga 16 de junio, que tiene letra de Fernando Musante, que es cineasta, documentalista también. Hay una muy interesante recopilación en tu libro sobre obras de arte hechas a propósito, como de Teresa Parodi, entre otros, ¿no? Y la música es de Rodrigo Vázquez. Una última pregunta, profesor de Arriba, agradeciéndote mucho el libro y la presencia hoy en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Teniendo vos una lógica distancia afectiva, incluso sobre los materiales, sobre las entrevistas y las personas, como el médico que tiene que intervenir a una persona, ¿cuál de los casos y testimonios los casos que has narrado y demás, cuál a vos te llegó especialmente? Bueno, es el que repito en todas las presentaciones. Murió una chica llamada Ana Luisa Ferrario, 15 años, y es inhumada en La Plata. Ella iba con su compañera, cruzaba la Plaza de Mayo porque estudiaba que aún existe, el Instituto Nacional de Arte Manuel Belgrano. Y los padres le inhuman en el cementerio de La Plata. Ella cumplía 20 años el 19 de octubre del 55, muere el 16 de junio. Entonces ponen distintas placas los padres. En una dice, murió en los sucesos del 16 de junio. No utilizan la palabra bombardeo. Y como otros casos de algunas personas que están en Recoleta, que dijeron en los obituarios, decían, murió en un accidente el 16 de junio, de los que fueron 2 o 3 que fueron a Recoleta, obituarios de La Nación, la prensa. En el caso de Ferrario, hay varias placas y una dice, tu sangre inocente no fue vertida en vano. Las generaciones futuras sabrán que tu sangre inocente no fue vertida en vano. Hoy tu patria es libre. La placa fue puesta el 19 de octubre de 1955. Yo digo, ¿qué me quiere decir esta placa de tantos años atrás? Y mi colaborador en La Plata me dice, los Ferrario eran, y parece que siguen siendo en la terminología del 55, gorilas, antiperonistas, contreras. Entonces perdieron a la hija el 16 de junio. El 16 de septiembre fue el golpe de Estado de la Libertadora y la sangre de la hija ayudó a la liberación de la patria. En el razonamiento. En el razonamiento. Claro, cómo hay otras racionalidades. Me hace acordar mucho, ahí nos vamos, me hace acordar mucho a el caso de un amigo que yo tengo que siempre fue terriblemente antisemita y su hija sufrió el atentado a la AMIA. Claro. Y él quedó muy herido por esto, en su contradicción, ¿no es cierto? Pero bueno, nos vamos ya despacito. Gracias, profe de Arriba, y nos vamos con el recuerdo de nuestros compatriotas asesinados por la barbarie repetida, frecuente. Eran sueños
laburantes, eran pibes y palomas, eran viejos estudiantes, eran giros y madonas, y se quebraron los cielos